Buenas tardes, alumnos. Aquí un ejercicio de práctica para el certamen de la próxima semana. Ojalá vayan anotando todos los datos que aparecen aquí antes de realizar el ejercicio. Y dice, dado un plano Q de fuga que pasa por los puntos P y Q, nos dan las coordenadas, definir las proyecciones de un hexágono regular, o sea, de una pirámide de base hexagonal regular. La recta PQ contiene la diagonal AD del hexágono ABCDEF. La diagonal AD mide 6 centímetros, el punto P es el centro basal del hexágono y la siguiente instrucción dice, define las proyecciones de una pirámide oblicua si el hexágono es su base. El eje de la pirámide es una recta frontal que forma 60 grados con el plano horizontal de proyecciones y la altura de la pirámide es 8 centímetros. También dice que la cúspide tiene mayor cota que el centro basal. Luego lo que tenemos que hacer es empezar a dibujar un esquema espacial que nos va a ayudar a luego generar el depurado. Aquí yo lo dispongo con las definiciones claras, con unas medidas precisas, pero ustedes no necesariamente tienen que hacer esto. Entonces generamos P 3,4,5, generamos Q 5,1,2 y luego se une la recta PQ en el espacio y por lo tanto en las proyecciones en el plano vertical y en el horizontal. Se genera PQ en el espacio y se proyecta en el plano vertical y el horizontal. Observamos de igual manera que siempre las proyecciones van a empezar a estar viéndose deformadas. Luego de colocar los puntos, observamos que la instrucción dice que PQ pasan por el plano de fuga. Aquí la instrucción dice eso y dice, ¿dónde podremos plasmar el plano de fuga? Si sabemos que el plano de fuga contiene dos rectas de fugas, en este caso, recuerden la materia, un punto de fuga siempre se va a visualizar como un punto en el plano vertical de proyecciones y una recta en el plano horizontal de proyecciones. Entonces, al unir dos de estos tipos de rectas, podremos distinguir un plano de fuga. En este caso, hay que recordar que hay dos posibilidades, en donde el ángulo se genera en sentido negativo o el ángulo puede generarse en sentido positivo. En este caso, como P y Q están insertos dentro del plano de fuga, Q, podremos empezar a observar que siempre es en el plano vertical donde se genera este ángulo que va a representar al final todo lo que disponga el plano y esta perpendicular que en este caso servirá para guiarnos dónde está el plano, pero no servirá para observar dónde están dispuestos los puntos dentro del plano. ¿Cómo visualizar esto en el espacio? Se genera este ángulo desde PQ hasta llegar a LT y luego se genera esta perpendicular para observar la traza horizontal del plano. Aquí yo lo que dispongo es que lo importante que observamos es que el plano vertical de proyecciones, todo lo que está inserto dentro de él se refleja como una recta en el plano vertical. La traza vertical del plano de fuga empezará a observarse todo lo que está al interior de él. Y la que está en la parte de abajo se observa como fuera de él y deformado. Entonces está la traza vertical y la traza horizontal. La siguiente instrucción dice que hay que definir las proyecciones de un hexágono regular. En este caso, empezamos a observar por las dos siguientes instrucciones. Dice que la recta PQ contiene la diagonal AD, la recta PQ contiene a los puntos AD del hexágono y el punto P es el centro basal, está en el centro. Lo siguiente es anotar los puntos contiguos A, B, C, D, E, F. También podremos observar que como AD está inserto dentro de PQ, que está inserto en sí mismo en el plano P, lo que tenemos que hacer es, en este caso no es P, es Q, perdón, ahí me equivoqué,
Lo que tenemos que saber es que ABCDEF está inserto dentro del plano porque es un hexágono regular. No tiene un ángulo, no está deformado, ni tiene diferencias de dimensiones. Lo siguiente es que observamos que la diagonal AD mide 6 centímetros. AD va a medir 6. El eje de la pirámide es una recta frontal que forma 60 grados con el plano horizontal de proyecciones. O sea, hay que trazar desde el plano horizontal de proyecciones 60 grados que me ayudan a encontrar el eje de la pirámide oblicua. Luego sabemos que la altura de la pirámide es 8 centímetros y se mide perpendicular al plano Q. Luego de esto, volvemos al esquema espacial y ¿cómo empezamos a dibujar? Lo primero es generar este eje con la recta, como una recta frontal que forma 60 grados con el plano horizontal de proyecciones. Se genera este ángulo que va a pasar por P, porque es el centro basal, y se proyecta no sé hasta dónde, porque no sé hasta dónde llega la cúspide. Luego, lo que tenemos que hacer es medir los 8 centímetros de la cúspide para encontrar G. Midiendo esto encontramos hasta dónde llega P, el eje de P y G, y tenemos que empezar a trasladar proyecciones. En este caso se observa que el eje de la pirámide es una recta frontal. Por tanto, ya sabiendo las cotas que son diferentes, los alejamientos van a tener que ser iguales. P y G tiene igual alejamiento, por eso es una recta frontal. Recuerden la materia siempre. Y aquí uno para encontrar el eje PG de la pirámide oblicua. Teniendo estos datos, observamos que tenemos que encontrar la vista en verdadera magnitud de la base hexagonal, porque ninguna de las dos vistas que tenemos aquí en el plano horizontal de proyecciones ni en el vertical de proyecciones se está viendo en verdadera magnitud. Entonces lo que tenemos que hacer es generar una nueva LT. Esto nos ayuda para visualizar las vistas contiguas a las de proyecciones originales. Pasemos al depurado. Lo primero es colocar P y G. Luego, para encontrar el plano Q, que es de fuga, debemos generar las trazas del plano. ¿Dónde encontrarlas? Vemos de nuevo cómo lo encontramos acá en el esquema espacial y generamos este ángulo. Para encontrar el plano Q, que es de fuga, debemos generar las trazas del plano. Ya que P y Q pertenecen al plano, debemos saber que un plano de fuga genera un ángulo en el plano vertical de proyecciones y una recta ortogonal o perpendicular en el plano horizontal de proyecciones. Luego de generar las trazas vertical y horizontal, pasamos a la siguiente instrucción, que es la búsqueda del ángulo del eje. Este eje se encuentra con P, aquí forman 60 grados, y no sabemos hasta dónde llega la cúspide. Empezamos a medir 8 centímetros perpendiculares al plano Q, se mide y se traza 8 centímetros hasta llegar al eje y encontramos G. En este caso, lo que tenemos que hacer es luego empezar a encontrar su alejamiento. Y como es una recta frontal, sabemos que va a tener el mismo alejamiento que P. Luego, en este punto no tenemos ninguna otra opción dentro de las indicaciones para seguir trazando. ¿Qué debemos realizar? Se genera una nueva LT1 que traslada las medidas desde los alejamientos. Si sé que en esta parte hay cotas, en esta parte siempre va a haber alejamientos. En una LT siempre van a haber cotas y alejamientos. En este caso, cotas y alejamientos. Nunca puede haber cotas si hacia este lado están las cotas.
tiene que haber alejamientos. Entonces nos traemos las medidas desde los alejamientos, trasladamos P, trasladamos G y trasladamos Q. También aquí lo que hicimos fue trasladar G, P y Q. ¿Ok? Eso se traslada y se genera esta recta PQ. Habiendo trasladado puntos y teniendo el centro basal P, empezamos a dibujar el hexágono midiendo la diagonal AD, que mide 6 centímetros. Se mide desde P 3 hacia arriba y 3 hacia abajo. Generamos una circunferencia para empezar a encontrar la verdadera magnitud del hexágono. Se corta para encontrar P, C, E y F. Y encontramos entonces el hexágono. Generando esto, unimos aristas. Siempre tenemos que empezar a unir aristas, ojalá con un lápiz mina para no equivocarnos en la visibilidad. Luego de esto trasladamos hasta Q, porque yo sé que el hexágono pertenece al plano Q. Entonces se llega hasta ese punto. Luego de esto unimos aristas. Unimos la cúspide con toda la base hexagonal. Acá lo mismo. Luego de esto trasladamos alejamientos desde la LT1 a la LT original. Yo traslado medidas. G siempre va a tener una medida. F va a tener una medida aquí que va a ser exacta acá. A va a tener esa medida y que va a ser trasladada hacia acá, que me equivoqué, es una A. Y por consiguiente todas las otras medidas. Unimos aristas con la cúspide y luego observamos visibilidad. ¿Qué tenemos que hacer en este punto? Observar visibilidad. Si queremos ver este sector, tenemos que visualizar la vista contigua, en este caso desde acá arriba. Si tenemos la LT, nos alejamos más allá del volumen y empezamos a ver hacia abajo. Sé que G va a ser el punto más alto, por tanto se va a ver acá. Y va a ser el punto P, en este caso la base, la que no va a ser visible. Entonces, ¿cómo graficamos la visibilidad? Empezamos a unir siempre perímetro visible y G es el punto más alto. G se une con las aristas y la que queda abajo en este caso es AF. AF está siendo oculto por la cara de C. DC está ocultando a la cara AF. Luego, para ver esta visibilidad, tenemos que empezar a observar desde este punto, desde más alejados de la LT y del volumen. Yo sé que B va a ser el punto más cercano a nosotros y E va a ser el punto más lejano. Por lo tanto, siempre perímetro visible y lo que tenemos que hacer es empezar a observar qué está detrás y qué está adelante. Entonces, E y D quedan tapados por C. Si aquí yo trazo una perpendicular a la LT1, o sea, una paralela, observo que C está tapando a D y E está siendo tapado por todas las otras caras. Luego de esto, y de tener la visibilidad acá arriba, siempre perímetro visible, observamos la visibilidad de la vista de abajo. ¿Cómo la podemos observar? Esta es una vista de cubierta, como si estuviéramos viendo el volumen desde acá. Y lo que tenemos que hacer es empezar a observar desde arriba. G va a ser el punto más alto, G con F va a ser el punto más alto y GC van a ser los puntos más bajos. Por lo tanto, esos van a ser tapados por F, G y algunas otras. Entonces, lo que tenemos que hacer, siempre perímetro visible, y empezamos a observar que F, G son visibles, A, en este caso A, G
son visibles y el único que tiene más problemas al visualizarse es C. Y C y sus puntos contiguos van a ser los que no se van a poder observar. Y con esto llegamos al fin del ejercicio. Sé que les dije que les iba a enviar más ejercicios, pero de repente me cuesta pasarlos al computador, así que prontamente les estaré enviando otro más para la próxima semana. Espero que esto les ayude y sigan continuando con practicando para el certamen que viene la próxima semana.